Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 25:30. Dios, Padre, ¿por qué, Dios mío, las tinieblas de afuera han llegado a este lugar? ¿Qué es lo que pasaba en la mentalidad hebrea que el escritor escribe? Shalom, shalom. Dios les bendiga a mis santos hermanos. Les saluda a su amigo hermano el ministro David Peña. Con un video sencillo, un video breve para que ustedes se deleiten y puedan entender un poco más de las escrituras. Las Sagradas Escrituras están escritas bajo la mentalidad hebrea. El Nuevo Testamento tiene modismos, tiene hebraísmos, formas semíticas, idiomáticas de su cultura, que si no estamos entendiendo su cultura, nosotros nunca vamos a poder interpretar de una forma correcta las escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos en Mateo que dice el reino de los cielos, pero vemos en Juan y vemos en Marcos el reino de Dios, vemos que son dos reinos diferentes. El reino de los cielos se ha acercado y luego vemos el reino de Dios. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo primero que debemos entender para descifrar esto es que el Evangelio de Juan fue escrito para gentiles y el Evangelio de Marcos para los romanos, pero el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Por ende, esta forma de hebraísmo, esta forma cultural de hablar sobre las tinieblas de afuera, se dan porque en el siglo I las noches eran demasiado oscuras ya que no había luz eléctrica. Al ellos no tener luz eléctrica, entonces las tinieblas eran tan profundas que ellos no veían en las noches y a los judíos le daba miedo le daba la oscuridad. Por eso ellos entendían que el reino de los cielos, cuando veniera a ser instaurado en la tierra, entonces iba a venir lleno de luz. Por eso usted ve la palabra que dice que toda buena dádiva y de un perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, que no hay mudanza ni sombra de variación en él. Porque ellos entendían que cuando viniera el reino de los cielos a ser instaurado en la tierra, iba a venir lleno de luz. Tanta luz que lo que estaba afuera en tinieblas iba a quedarse con temor, iba a quedarse a oscuras, con miedo, con lloro, crujir de dientes, por las tinieblas tan densas que habían en esos días al no haber luz eléctrica. Entonces ellos en su mentalidad entienden de que el reino de los cielos no estará en el cielo. Ellos entienden de que el reino de Dios será instaurado aquí en la tierra. Ellos, si ustedes se fijan, en Mateo menciona el reino de los cielos, pero en los otros libros menciona el reino de Dios. Porque como fueron escritos para gentiles, ellos pueden mencionar el nombre de Dios, pero el reino de los cielos para los judíos, solamente el nombre de Dios se debía de mencionar en pocas ocasiones importantes y no se podía pronunciar porque se podía tomar el nombre de Dios en vano. Cuando ellos incluso escribían este nombre, lo escribían un poco distorsionado, para que usted me entienda, para que si ese rollo, la Torá o lo que sea que ellos escribieran ahí con el nombre de Yahvé, con el nombre de Dios, cayera al piso, no se contaminara. Ellos tienen el nombre de Dios tan santo, tan profundo, tan en alto, que ellos no lo escriben y cambian el reino de Dios, como en las otras escrituras o pasajes bíblicos, por el reino de los cielos. Entonces, yo quiero que usted entienda que el reino de los cielos no son dos reinos, es un solo reino. Lo que pasa es que usted cuando lee las escrituras, la lee de una forma muy literal y no separa un tipo de narración de otro tipo. No tiene claro que una carta o un libro o un evangelio va dirigido a un pueblo diferente, a un pueblo distinto, con otra cultura, con otra mentalidad. Por eso el escritor debe de escribir conforme a la cultura de esa persona para que la persona entienda de lo que se está hablando. Por eso el Evangelio de Mateo es diferente a los otros evangelios, porque el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Por eso hay muchas formas, modismos, hebraísmos en este evangelio que usted no lo va a entender con una mentalidad occidental, con una mentalidad de este lado, porque los orientales tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de
concepto y visión de ver las cosas. Por eso las tinieblas de afuera, ellos al tener tanto temor por las tinieblas en la noche, que el Señor, cuando da la parábola, lo que les da a entender es que todo aquel que no haga su función y que Dios lo llamó con propósito y no ejerza la función, sino que esconde el talento, entonces en aquel día, como usted sabe que usted fue llamado para reproducir los talentos que Dios le dio al 100, al 60 y al 30, el siervo inútil es aquel que sabe que el Señor ciega donde no sembró o cosecha donde no sembró y aún así entierra su talento. Eso es para que usted entienda que cuando usted va a la parábola del sembrador, usted sabe que unas cayeron en espinos, otras en piedra, otras en el camino, pero otra cayó en buena tierra, dando a entender que la que cayó en buena tierra da fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que las personas que son llamadas por Dios, poco o mucho, son las que caen en buena tierra, las que dan fruto. Por eso, cuando usted lea el reino de los cielos y el reino de Dios, no son dos reinos distintos. Y cuando usted entienda que será lanzado a las tinieblas de afuera, es porque los judíos en el siglo I, al no haber luz eléctrica, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Ellos, por eso es como decía, la palabra dice que usted no va a encender un candelabro, una vela y la va a poner debajo de la mesa, sino que la pondré en alto para que todo sea alumbrado. Por eso el Señor nos compara y nos dice que somos luz del mundo, porque si la luz deja de alumbrar, entonces lamentablemente esas tinieblas de afuera no podrán ser tocadas por el evangelio que te tocó a ti para que tú lo reproduzcas en otros. Así que este video fue breve, este video se titula Las tinieblas de afuera y solamente fue un video para que las personas de mi canal sigan siendo edificadas por la palabra que nosotros transmitimos a este canal siempre. Así que mis hermanos, yo quiero que usted comparta, que usted comente, que usted trate de dejarme en los comentarios qué le pareció el video, porque estos videos se hacen con la finalidad de que usted se eduque. Todo lo que están en este canal están siendo edificados no por mí, sino por la Torá, por el Brit Hadashah, por el Tanaj, por la Biblia, para que usted pueda ser luz en medio de las tinieblas. Así que ya usted sabe, sea luz en medio de las tinieblas. Shalom, shalom.